Buenas, vamos a por el día 24. Entonces, el día de hoy lo que nos planteaba era lo siguiente. Eh, nos decía que teníamos un patrón hexagonal y con este patrón hexagonal empezábamos, bueno, llegábamos a un hotel y que teníamos que resolver un puzzle del hotel, ¿no? Entonces que había como un patrón hexagonal en el suelo y que empezando desde una celda de referencia teníamos una serie de instrucciones que no estaban delimitadas. O sea, por ejemplo, tenemos todas estas posibilidades: de East, oeste, Southeast, sudeste, Southwest, sudoeste, West, oeste, Northwest, noroeste, Northeast, noreste. Pero claro, las instrucciones no están delimitadas. Entonces, empezando desde una celda de referencia cualquiera, tenemos que seguir estos movimientos que nos van diciendo. Entonces, a la celda que llegamos, o esta baldosa, vamos a llamarle, pues supone que están en el suelo, le damos la vuelta. Entonces, todas empiezan en blanco y a la que le damos la vuelta se pone negra. ¿Qué pasa? Que si por lo que sea, siguiendo otras instrucciones, vuelvo a llegar a la misma, esa la volveré a poner en blanco. Y me pregunta cuántas negras hay al final de todo. Entonces, ¿no? Imaginaos que esto es como el grid que yo tengo de baldosa. Entonces, si empiezo, pues, por ejemplo, en esta de aquí, pues el este sería moverme a esta, luego el noreste a esta, luego al oeste a esta, luego al suroeste a esta. Entonces, no, con esto yo me voy moviendo y a la que llego, pues a esta cojo y le cambiaría el background a negro, ¿no? Y si vuelvo a llegar a esa, pues se lo cambiaría otra vez a blanco. Entonces me pregunta cuántas quedan negras al final. Y bueno, me da un input de test que es este de aquí. Y con esta me dice que deberían quedar 10. Y luego tengo el input que dan del problema, que es un poco más largo. Y lo que me dice... ¿Vale? Entonces, ¿cómo...? Ah, no, esto estamos el día 23, el día 24. Entonces, ¿cómo he modelado hoy el problema? Pues yo lo he modelado como creando un eje de coordenadas en el que esto, bueno, esto es el eje, o sea, digamos, esto de aquí sería el eje X y hacia arriba el eje Y, y tomando el eje Y como referencia, un hexágono en diagonal. Por ejemplo, si esto es la posición 0, 0, esto sería la posición 1, 0, es decir, me muevo 1 en el eje X, y si me muevo hacia arriba a la derecha, me estoy moviendo 1 en el eje X y uno en el eje Y. Mientras que si me muevo arriba a la izquierda, me muevo solamente uno en el eje Y me quedo en el mismo eje X. O sea, estoy haciendo como, por ejemplo, que esta diagonal fuera la referencia del eje X, ¿no? Entonces lo modelo a partir de ahí, el X voy aumentando 1. Entonces aquí estaría aumentando el X más 1 y el Y más 1. Y aquí estaría aumentando solamente el Y, el eje bueno, Y, perdón, el eje Y más 1. Entonces, primero he creado como un parser de las instrucciones. Como las posibilidades que tengo son SE, o sea, East, Southeast, Southwest, West y Northwest. Lo que estoy haciendo es, si una letra es S o N, pues añado esa letra, o sea, junto esa letra y la siguiente, y eso es una instrucción. Y si no, pues me aseguro de que sea solamente E o W, porque es la única posibilidad, y añado eso. Y aquí, bueno, tengo un de los índices que he visto para no repetir la misma letra varias veces. Y hasta con esto una. Puedo tokenizar una serie de instrucciones. Y luego aquí he creado como un diccionario que me representa cómo cambio las coordenadas, ¿no? Pues si tengo que ir al este, voy hacia la derecha, pues el eje X lo aumento en 1 y el eje Y lo dejo igual. Si voy al noreste, pues aumento 1 el eje Y y 1 el eje, o sea, perdón, 1 el eje X y 1 el eje Y. Si voy al noroeste, hemos dicho que el eje X se quedaba igual y solo aumento 1 el eje Y, ¿no? Porque sería como en diagonal, como que el eje Y lo hemos torcido. Y lo mismo para el sur, ¿no? El sudeste sería el eje X lo dejo igual y el eje Y le resto 1. Y al suroeste sería le resto 1 al eje Y y al eje X. Y si es al oeste, le resto 1 simplemente al eje X. Entonces, una vez que yo tengo este diccionario que me representa según la instrucción cómo cambiar las coordenadas,
tengo esta función que lo que me hace es sumarme dos tuples. ¿Cómo me suma dos tuples? Pues me acepta un tuple A y uno B. Entonces al elemento 0 del A le suma el elemento 0 del B y al elemento 1 del A le suma el elemento 1 del B. Ya está. Es un poco por simplificar. Y aquí tengo... Bueno, este dato, esto era para al principio probar con los datos para testear que me daban. ¿Y cómo lo hago? Pues tengo aquí una lista de celdas que he visitado. Entonces, por cada serie de movimientos, o sea, por cada línea que yo tenga en mis instrucciones, lo que hago es tokenizar las líneas. Entonces yo empiezo siempre en una celda de referencia que elijo yo, que es la 00. Entonces, por cada... o sea, por cada instrucción en los movimientos que yo haga, lo que voy haciendo es cambiar esta celda de referencia según ese movimiento, ¿no? Entonces pues le voy restando y sumando los ejes X e Y según me tenga que ir moviendo. Y al final añado a esta lista todas las que he visitado. Usando el counter de Python, aquí puedo ver cuántas veces he visitado cada celda. Entonces yo ya sé que las que he visitado 2 o 4 veces, o bueno, un número par, esas son las que habré puesto en negro, pero al final acabarán, habrán vuelto a blanco. Y las que he visitado un número impar de veces, esas se han quedado en negro. Entonces lo que hago es el counter y cojo solamente el número de celda, o sea, cojo las coordenadas de las que no se han vuelto a quedar en blanco. Y miro a ver qué longitud tiene, me da 465, que era la solución a la primera parte. Y ahora para la segunda me dice que, otra vez, hacemos un poco por turnos, tenemos todas las celdas y un poco parecido a un par de problemas que han salido estos días anteriores, selecciono todas las que están alrededor y si una celda es blanca y alrededor no tiene ninguna o tiene más de 2 celdas negras, es decir, si tiene 0, 3, 4 o 5 o 6, porque como mucho tiene 6 alrededor, se cambia a blanco. Y una blanca que tenga exactamente 2 celdas blancas alrededor, se cambia a negro. Y entonces pues en esto me he quedado un poco atascado porque me estaba equivocando de una función que tenía que ejecutar. Entonces, ¿cómo lo he hecho? Aquí he creado una enumeración porque cuando me he quedado atascado pensaba que es que estaba teniendo algún error de escribir mal white o black en algún sitio que no me estaba dando cuenta. Por eso he creado una enumeración para evitarme esto, pero al final he visto que era otro el error. Pero bueno, ya lo tengo con la enumeración y ya lo dejo así. Entonces importo el enum para crear esta enumeración que me da solo dos opciones, white o black, los dos colores que tengo, y creo un default dict. Entonces, con el default dict ¿qué le estoy diciendo? Que si yo, por ejemplo, tengo este default dict usando esto no de lambda y un valor el que sea, con esto puedo hacer que este diccionario, si le pido un valor que no existe, por defecto me devuelve blanco. ¿Por qué? Porque una de estas baldosas, una de estas celdas, por defecto está siempre en blanco. Entonces creo este diccionario que son todas las celdas posibles. ¿Y ahora qué hago? Pues en todas las que tenía aquí de mi parte anterior, añado las coordenadas, las que están en blanco y las que están en negro. Entonces con esto tengo aquí pues que la 3.11 es black, la 7.12 es black, la 1-8 es white, ¿vale? Y con esto tengo como mi patrón de inicio. Y ahora lo que miro a ver es cómo de amplio es el patrón con el que estoy trabajando en este momento, ¿no? Que es, por esto tengo el mínimo y el máximo, ¿no? de las coordenadas que tuviera hasta el momento. Aquí lo hago, ¿no? Añado a números todas las coordenadas con las que yo he trabajado en el ejercicio anterior, miro cuál era el mínimo y el máximo, y con eso ya sé como las esquinas de lo mínimo y lo máximo que me estoy moviendo en cada uno de los ejes. Luego le he sumado 1 al máximo y le he restado 1 al mínimo por si acaso, para tener margen. Luego he definido esta función que lo que me hace es me pide unas coordenadas, que es un tuple, y un diccionario del patrón actual. Y me devuelve de ese patrón las 6 que están alrededor. Como este patrón va a ser un default dict de estos, que me devuelve por defecto blanco, si no existe esta celda, pues por defecto me la devuelve como que es blanco. Y con esto puedo ver, ¿no? Lo que sería, pues, coger
¿no? Pues me dice que las 6 adyacentes a esto son, las 6 son negras, por ejemplo. Las adyacentes a esta coordenada. Si le pidiera otra, pues me diría black, white, white, black, white, black. Y aquí ya pues implemento la lógica del ejercicio, ¿no? Primero tengo como unas celdas, o sea, en cada turno voy a tener unas celdas previas y unas celdas nuevas, que primero empiezan todas siendo iguales, y tengo el mínimo y el máximo de cómo de grande es este patrón. Y primero hago los días de, bueno, podría hacer el range 100, igualmente al principio, que como me estaba quedando un poco atascado, estaba probando diferentes cosas, pero para imprimir un poco mejor. Y porque estaba viendo cómo iba evolucionando el ejercicio. Y aquí lo que hago es, vale, yo digo, tengo la celda menor que puedo tener, en este caso imaginaos que era menor 16 y la mayor era más 16. Pues quiero crear todas las permutaciones posibles de cualquier dos números que estén entre este rango, ¿no? Entre el mínimo y el máximo. Entonces esto lo hago con el itertools product. Lo que me estaba atascando es que al principio estaba haciendo itertools permutations, pero ¿qué pasa? Que el permutations no me va a coger nunca una coordenada que los dos números sean iguales, porque siempre va a hacer permutaciones de elementos diferentes. Y para eso tenía que usar el itertools product en vez del permutations, que era lo que me quedaba atascado cuando estaba haciendo el ejercicio. Entonces esto me genera un iterable con todas las celdas que tengo que revisar. Habría seguramente formas más óptimas de hacerlo. Por ejemplo, como solo importan, según el enunciado, las que son blancas, o sea, perdón, las que son negras, ¿no? Tanto para modificar una blanca como para modificar una negra, podría simplemente inspeccionar las que son negras, podría, bueno, hacerlo para que fuera un poco más rápido, pero bueno, así funcionaba. Entonces genero todas las coordenadas posibles para probar. Entonces por cada coordenada, pues miro a ver qué color tiene. Si el color es negro, pues miro las 6 que están alrededor. Y si o bien no hay ninguna negra o hay más de 2 negras, pues en el nuevo patrón esta va a ser blanca. De hecho, esto tampoco haría falta aquí. Pero bueno, lo dejo, porque está así, por si acaso. Si no, la dejo como estaba, que realmente esto no sería necesario para nada, pero bueno, está ahí. Y si era blanca, pues lo que me decían, ¿no? Miro las 6 que están alrededor. Con esto, por ejemplo, que lo estaba haciendo aquí, si lo hiciera aquí con el counter este, me devolvería black 3, white 3. Entonces, igual, según el enunciado, pues si hay una negra alrededor de una blanca y hay más de dos negras. Aquí estoy haciendo esto porque si directamente miro si hay justamente dos, me daría un key error si no existe en el counter. Entonces por eso primero miro a ver si hay negras y luego ver si hay justamente dos. Entonces si hay dos, pues la blanca cambia a negra y si no, pues se queda igual. Y esto es, bueno, value error por si acaso. Y aquí lo que hago es, ahora, todo esto lo he ido modificando en el nuevo patrón. Entonces ahora el patrón antiguo lo sustituyo por el nuevo y el nuevo otra vez lo duplico para modificarlo. Y lo que hago es aumentar el tamaño de mi malla anterior. Le aumento 1 porque yo no sé si a lo mejor en uno de los bordes he generado nuevas celdas de color negro. Entonces siempre iba aumentando de 1 en 1. Y con esto hago los 100 turnos que me piden. Y puedo ver ya cuántas blancas me quedaban, que eran 4078. Entonces, lo que pasa es que claro, como el patrón este se va haciendo más grande, aquí en general todas las posibilidades de celdas pues cada vez va tardando más y no es muy óptimo, pero bueno, que acaba más o menos en unos 15-20 segundos se termina de ejecutar y me devuelve que hay 4078 y esas son las celdas negras que me quedarían al final. Entonces, para mí lo principal de resolver este ejercicio era usar establecer este eje de coordenadas con los hexágonos para poder movernos más fácilmente entre ellos con las instrucciones y luego usar un default dict que por defecto me devolviera white. Entonces, al principio yo lo tenía así, default dict lambda. ¿Qué ocurre? Cuando yo uso un default dict en Python me dice que lo que le tengo que pasar sea un callable, o sea, algo a lo que pueda llamar, ¿no? Que muchas veces usa pues list o un int o lo que sea. Pero si quiero que sea un valor fijo, le puedo poner lambda y ese valor. Entonces con esto puedo hacer entonces cualquier cosa que yo le pida
¿vale? Entonces, cualquier elemento que yo le pida, si no existe, me lo genera como si fuera white. Entonces, esto es una forma de en Python generar un diccionario, un default dict, que tenga un valor concreto, constante, por defecto, si no existe. Así que nada, esto era el ejercicio 24. Y mañana vamos a por el último día. A ver qué tal. Hasta luego.